del doctor Alberto Limaguaya Tapia, quien es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Es importante darles estas indicaciones que al finalizar la ponencia se dará un lapso de 5 minutos para que puedan realizar sus preguntas, bien levantando su mano para que se le pueda dar el permiso de activar su micrófono y o también pueden realizarlo a través de mensajes en la bandeja de Zoom. Bueno, sin nada más que decir y dejando todo claro, adelante, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todas las personas, estamos conectados 41 personas. En principio, agradecer por la cordial invitación de formar parte del plana docente de este diplomado. Me ha tocado el día de hoy hablar pues del tema de los principios del Código Procesal Penal, ¿no? De este nuevo código. Como bien ha dicho el moderador, siéntanse a gustos de poder poner algún tipo de comentario, alguna duda en los mensajes del chat y para poder absolverlas en el transcurso de esta ponencia. Bien, bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Para eso se han preparado algunas diapositivas que vamos a compartir ahora. A ver, listo. Bien, el- ¿qué está diciendo acá? Bien, a ver, hablar sobre los principios del proceso penal es un tema muy importante. Y es importante no solo porque es esencial conocer las nuevas reglas de este Código Procesal Penal y en su mayoría también seguramente es fácil de detectar porque ustedes, entiendo, la mayoría son jóvenes, ¿no? Cosas distintas son con los abogados antiguos, por así decirlo, ¿no? Porque se les complica ¿cómo se llama? Entender cómo es que funciona la esencia del proceso penal. Y la esencia del proceso penal en este nuevo código de 2004 tiene que ver con los principios, ¿correcto? Y por otro lado, también es importante conocer los principios porque son la esencia de todo el proceso penal, ¿ya? Estos principios no solamente sirven en la etapa de juicio, por si acaso, sino también rigen desde la etapa de investigación preparatoria. Conocer los principios, en suma, es conocer las reglas de juego, ¿no? Unos 6 principios básicos que te va a permitir controlar el proceso, dependiendo si eres fiscal o abogado defensor, y conocer cómo funciona el mismo, ¿no? ¿Cuál es la función de cada parte procesal? Por ejemplo, ¿no? Conocer ¿cómo se llama? El tema de la función del Ministerio Público, la función de la defensa, conocer quién tiene la carga de la prueba, cómo podría llevar el abogado defensor una defensa, ¿no? Utilizar una defensa activa, una defensa pasiva, qué es lo que le podría convenir, ¿no? Dependiendo del caso que tenga en su frente, eh, conocer los límites que puede tener el juzgado. Recordemos que hay muchos juzgados en los que hacen parte, se comportan como una parte procesal, ¿no? Sabido es que hay jueces que subsanan omisiones del Ministerio Público, ¿no? Y es ahí donde empieza el abogado defensor a controlar la actividad del juez mediante los principios, ¿no? Entonces, los principios no vienen a ser, por ejemplo, una institución de prisión preventiva, una institución de control de plazo. No funciona de esa manera. Los principios vienen a ser como los pilares, ¿no? La base que sostiene el proceso penal. Obviamente, cuando existe una vulneración a un principio, radica ahí una nulidad absoluta. Justamente por eso es importante, ¿no? Si ustedes son estudiantes de derecho, conocer los principios es conocer la base de todo el proceso penal. Te encuentres en la audiencia que te encuentres. No importa a dónde vayas, en qué tipo de audiencia estés, va a imperar ahí los principios del proceso penal. Bien, para ello vamos a dar inicio al desarrollo de estos principios y vamos pues a recurrir al artículo que los regula, ¿no? Nos encontramos en el artículo número 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, cuáles son estos principios, ¿no? Y bueno, dicen ahí el artículo 2, bueno, el artículo 1, inciso 2, toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, ¿correcto? Y algo que también muy importante es que este nuevo Código Procesal Penal exige que el abogado conozca las técnicas de litigación oral. Porque tú puedes conocer los principios al revés del derecho,
pero te va a tocar reclamarlos, que es lo más importante, ¿no? No solamente es el tema de conocerlos, porque ustedes pueden decir, sí, yo ya sé que es contradictorio, público, tiene que haber también el principio de mediación y todo ello, pero ¿cómo tú lo reclamas ante el juez? Tienes que oralizar, tienes que oponerte. Y este nuevo proceso penal exige que el abogado, independientemente de los conceptos, de los conocimientos que pueda tener de las instituciones, desarrolle técnicas de litigación oral, sin la cual no va a poder ser un abogado, ¿cómo se llama? Que no puede oralizar sus pedidos, va a tener muchas dificultades, ¿no? Por eso uno de los principios es la oralidad. Entonces, no solamente es el tema teórico, sino también el tema de saber reclamarlo. Y ustedes, como asistentes o como abogados, van a lidiar con ello todos los días, ¿no? El reclamo es que se hace ante el juez sobre alguna pretensión que ustedes tengan. ¿Correcto? Entonces vamos a encontrar en un primer contacto con estos principios en este artículo número 1, inciso 2, ¿no? Oral, público y contradictorio. Existen otros más también, que lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y el más importante, y el primero del cual vamos a hablar, es del principio acusatorio. Y es un cambio completamente del Código de Procedimientos Penales con este nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque se va a encargar a nivel de la Constitución y de los principios del proceso penal, se va a encargar la acusación al Ministerio Público, ¿correcto? Y no puede haber juicio oral si no hay acusación. Eso es en principio. Y acusar, ¿qué significa acusar, no? La acusación implica la atribución de una responsabilidad respecto de los hechos delictivos que habría cometido una persona, ¿correcto? Eso es acusar, es decir, atribuir responsabilidad sobre conductas delictivas a una persona, ¿correcto? Evidentemente, la acusación va a ser la base de un proceso penal, ¿no? Como repito, el juicio oral no podría desarrollarse si no existe una acusación previa. Y la acusación previa, vamos a apagar esto, pero bueno, la acusación previa, la acusación previa, vamos a apagar un poquito el WhatsApp. La acusación no solamente se puede garantizar, ya no se garantiza solamente con el requerimiento acusatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque tú puedes tener un requerimiento acusatorio, pero este puede no estar circunstanciado en tiempo, lugar y modo. Recordemos que para que exista una acusación, tiene que estar debidamente circunstanciada. ¿Dónde, cuándo, quiénes, de qué manera habría atribuido, habría participado, si estamos ante uno que es autor o partícipe, si estamos ante una coautoría, qué tipo penal se me está imputando, ¿correcto? ¿Cuáles son los hechos? Si son varios, cada uno debidamente independizados, ¿no? Hecho uno, hecho dos. ¿Cuáles son los medios probatorios que acreditan el hecho uno? ¿Cuáles son los medios probatorios que acreditan el hecho dos? Por ejemplo, ¿no? Y es muy cambiante ello, ¿no? Porque una cosa es llevar delitos simples, otra cosa es llevar delitos complejos y otra muy distinta es llevar delitos de crimen organizado, que puede darse por tráfico de drogas, por delitos de corrupción de funcionarios, entre otras, ¿no? Va a depender mucho de qué caso te encuentres, pero sin lugar a dudas, una acusación para que pueda garantizar sus efectos tiene que estar debidamente circunstanciado en tiempo, lugar y modo. Eso es lo más importante. Eh, Evidentemente, la acusación también va a tener un control. Y acá viene lo interesante, ¿no? En la acusación va a regir el principio de congruencia, ¿correcto? Y vamos a tomarlo de esta manera, ¿no? En un proceso penal inicia con la disposición de inicio de diligencias preliminares y pasado esto, el siguiente paso es muy importante. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es la formalización, ¿correcto? La formalización. Y luego de la formalización se emite, si es que el fiscal así lo cree conveniente, el requerimiento acusatorio. Y ustedes van a ver en su Código Procesal Penal que la acusación tiene un doble control. Eh, si ustedes revisan el artículo, si no me equivoco, 151, 152, van a encontrar que la acusación, por ejemplo, no puede contener hechos distintos a la formalización. Es decir, si ustedes se encuentran en etapa intermedia,
los hechos que se están acusando tienen que ser los mismos hechos por los cuales se les ha formalizado. Si por ahí el Ministerio Público ha incluido un hecho del cual ustedes no han tenido idea, tienen que solicitar la exclusión de esa parte, porque se estaría vulnerando ahí el principio de congruencia. ¿Y cómo lo controlas? Con tu requerimiento acusatorio y revisando paralelamente tu formalización. Los hechos tienen que ser los mismos. Podría cambiar la calificación, pero no los hechos. Lo que se investiga son hechos, no delitos, por si acaso. Esto es retrocediendo y avanzando. En la sentencia, por ejemplo, tiene también el control de congruencia procesal respecto de los hechos que se están imputando, porque la sentencia no puede contener hechos que no estén en el requerimiento acusatorio. Por eso es importante conocer ello, principios de congruencia procesal hacia atrás, frente a la formalización y adelante con la sentencia. Entonces ustedes van a poder controlar ello. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, ¿ya? En el que el Ministerio Público, por ejemplo, está imputando el delito de tráfico de drogas en la modalidad de lo que es el traslado, coordinación y la copia, ¿correcto? Y este traslado, por ejemplo, dice que nuestro cliente se habría trasladado desde Ayacucho hasta Juliaca transportando la droga manejando un vehículo determinado. Sin embargo, la sentencia señala que es otra persona la que habría conducido el vehículo y nuestro cliente, nuestro patrocinado, solamente se habría encargado de la coordinación. Pregunta, ahí está cambiando el juez, porque en la sentencia dice esto, ¿está cambiando respecto de los hechos imputados por el Ministerio Público? Evidentemente que sí, porque el Ministerio Público me está diciendo que tú te has encargado de trasladar la droga en un vehículo determinado. Y en la sentencia lo estás condenando solamente la coordinación y no por el traslado. Entonces quiere decir que el juez está omitiendo parte de los hechos imputados por el Ministerio Público y está acreditando otros hechos distintos. Que el Ministerio Público, recordemos, es quien acusa. Y el juez no podría cambiar la acusación de los hechos que están imputando, ¿no es cierto? Tendría que sentenciar por los hechos que está imputando o absolverlos. Si no se ha acreditado, no se ha acreditado, señor juez. No podría el juez pretender subsanar o corregir la acusación. Es decir, claro, en el plenario se pudieron haber dado otras circunstancias, otros hechos, pero que no fueron imputados por el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no imputó, ¿cómo me podrían sentenciar, por ejemplo, no? Eso amerita, por ejemplo, una nulidad. Una nulidad que estamos planteando. Entonces, por ejemplo, este caso que les cuento, cómo se vincula con lo que estamos hablando? Por ejemplo, Claudia nos pregunta si el juez podría cambiar la pena o la reparación civil que solicita la acusación. Evidentemente. La pena, el Ministerio Público, cuando emite su requerimiento acusatorio, hay una propuesta de pena, ¿correcto? Por ejemplo, les comento, solamente para responder el tema que nos está comentando Claudia, es que, por ejemplo, en un caso que tenemos también, el Ministerio Público está imputando el delito de robo, hurto grabado, ¿no es cierto? Hurto grabado. Y si no mal recuerdo, va entre 3 a 6 años. Y estaba imputando y estaba pidiendo la pena de 4, o sea, 5 años. Es decir, hasta antes de la modificación del Código Procesal Penal, con 5 años la pena era efectiva. Pero ¿por qué estaba pidiendo estos 5 años? Porque estaba imputando el delito de hurto agravado, pero en lo que es la determinación de la pena, estaba colocando también la agravante de la pluralidad de agentes, cuando tú recurres al artículo 45 y 46 del Código Penal. Y, por ejemplo, eso fue cuestionado por nosotros y ameritó que la pena se baje hasta 4 años, ¿no? Y en esa medida, cuando siendo 4 años, a menor de 5 años, con la modificación, se podía hacer lo que es la revocatoria, ¿no? Perdón, el cambio de la pena por una suspendida. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? El fiscal puede proponer una pena, la pena va a ser controlada por la defensa y también por el juez. Y respecto a la reparación civil, evidentemente, no solamente el Ministerio Público, sino también el actor civil propone a través del requerimiento, en este caso si es fiscal, y si existe un actor civil a través de una solicitud o ya un requerimiento de reparación civil, una propuesta, ¿no es cierto? Que obviamente tiene que haberse acreditado. Si no es acreditado, pero existe igual
un daño, el juez va a controlar este pedido de reparación civil. Entonces, como se pueden dar cuenta, el fiscal, si bien es cierto, imputa hechos y incluso la calificación puede cambiar. Ustedes deben de saber que el Código Procesal Penal faculta que el juez pueda cambiar la calificación previamente haber advertido al fiscal y al abogado defensor de este cambio, de esta posibilidad de cambiar la calificación. Bien, importante tener en cuenta este principio acusatorio porque cambia las reglas de juego, ¿no? En este caso se tiene a un acusador, ¿no? En este caso el Ministerio Público, de manera activa. Quien tiene el deber de acreditar los hechos delictivos es el Ministerio Público y no el Poder Judicial, en este caso los jueces, ¿no? Sea en la etapa que se encuentren, ¿no? Sea que estén en la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia o de juicio oral. El juez, el tribunal, solamente ejerce un rol pasivo, es decir, espera la acusación y no es quien de oficio va a solicitar, por ejemplo, una investigación suplementaria, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y por otro lado, también el tema de garantizar la imparcialidad del tribunal. Justamente existe esta regla que el Ministerio Público es el encargado de acusar porque el juez tiene que ser imparcial. Allá cuando el juez se vuelve parte procesal, se habrá incumplido con este principio y estaría dando la posibilidad de hacer dos cosas, por ejemplo, ¿no? Uno, pedir la nulidad del proceso y otro, recusar al juez, porque ya ha perdido lo que es la imparcialidad y se está convirtiendo en una parte procesal. Hay que tomar en cuenta ello. Y algunos problemas que se pueden presentar en este principio acusatorio es el siguiente, ¿no? Y acá, bueno, si ustedes se atreven, puedan comentar también respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Puede el juez de oficio observar el requerimiento acusatorio? Recordemos que en la etapa intermedia se da lo que es el requerimiento acusatorio y el requerimiento acusatorio surge a raíz de toda la investigación, dependiendo del tipo de proceso que tengamos, casos simples, complejos o de organización criminal. El Ministerio Público está en la obligación de, bueno, en su facultad de emitir el requerimiento acusatorio. Y la defensa, en un plazo de 10 días, va a poder absolver esta, no ser el control formal, material y probatorio. Pero si es que no lo hace, porque muchas veces ocurre que el abogado no realiza el control del requerimiento acusatorio, ¿puede el juez hacerlo de oficio? O sea, en otras palabras, el juez estaría en lo que es haciendo la labor de la defensa, ¿correcto? Porque lo estaría observando de oficio. Eso sería posible. Eh, Hay que tomar en cuenta también que si bien es cierto, este nuevo Código Procesal Penal tiene principios, estos principios no son absolutos. ¿No es cierto? No son absolutos. Y por ejemplo, esta pregunta que les planteo ya ha sido respondida por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 6/2009. Como pueden ver, en este acuerdo plenario, en el fundamento 9 dice que, por ejemplo, dice, ¿no? Que el juez, ¿no es cierto? El juez podrá controlar lo que es el requerimiento acusatorio incluso de oficio. ¿Por qué? Porque el juez en la etapa intermedia no solamente está con un rol pasivo de escuchar acusación y escuchar al abogado defensor, sino que también tiene, entre otras obligaciones, preparar el terreno para el juicio oral. ¿No es cierto? Si el abogado defensor no ha observado la acusación y se tiene una acusación abstracta, gaseosa, el juez puede hacerle preguntas al Ministerio Público para que subsane en la audiencia de control de acusación o en todo caso devolver el requerimiento acusatorio para que se subsane o se precise ciertos aspectos de la acusación. Podría hacerlo de oficio. ¿Por qué podría hacerlo de oficio? Porque el juez de etapa intermedia tiene la función de subsanar. Es una etapa de saneamiento y preparación para el juicio oral, ¿no? Por ejemplo, es una suerte de, ¿cómo se llama?, de excepción respecto al principio de acusatorio o igualdad de partes, ¿correcto? Otra pregunta interesante que se presenta justamente a raíz del principio acusatorio es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Puede el juez de oficio también disponer una investigación suplementaria ante el requerimiento fiscal de sobreseimiento? A ver, ¿cómo funciona esto, no? El artículo 344 del Código Procesal Penal señala que el fiscal puede también, en lugar
de pedir el requerimiento acusatorio, pedir el requerimiento de sobreseimiento, es decir, retirar la acusación. Pero el juez puede, de oficio, oponerse a este sobreseimiento, ¿no? O incluso pedir una investigación suplementaria, es decir, corregir los errores del Ministerio Público, porque puede ser que el Ministerio Público justamente está solicitando el sobreseimiento, esto es, el retiro de la acusación, porque le ha faltado realizar alguna diligencia, por ejemplo, ¿no? La declaración de un testigo, la declaración de la realización de una pericia, por ejemplo. El juez podría disponer esta investigación suplementaria ante el pedido del sobreseimiento. ¿Qué pasa si ustedes se encuentran como abogado defensor, el Ministerio Público dice, emite su requerimiento de sobreseimiento? Seguramente ustedes van a estar felices porque está retirando la acusación. Está retirando la acusación el fiscal. Y de pronto el juez le dice, a ver, un momentito, señor fiscal, me parece que usted ha hecho una labor a medias y yo creo que este caso sí amerita pasar a juicio. Y por tanto voy a solicitar que usted realice estas y aquellas diligencias. ¿No es cierto? Por ejemplo, David nos dice, se puede elevar a consulta. Efectivamente, ¿no? Ante pedido de sobreseimiento, si el juez, etapa intermedia, no está de acuerdo, lo lleva a consulta para que el fiscal superior confirme, o sea, ratifique esto o solicite más bien una investigación suplementaria, ¿no? ¿No? Complemente la investigación. Pero de oficio, sin haber hecho ese pedido, ¿podría realizarlo? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su reacción de ustedes si que pasase eso en audiencia? Porque recuerden, un tema muy importante, y justamente para eso es que nos capacitamos, es que en las audiencias es muy rápido, ¿no? Te pueden correr traslado y en cuestión de segundos tú tendrías que emitir un pronunciamiento. En una cuestión de segundos tú tendrías que oponerte o decir, bueno, estoy de acuerdo, o simplemente no estoy de acuerdo, señor juez, por aquello o por lo otro, ¿no? Y bueno, para eso nosotros tenemos que revisar pues el Código Procesal Penal. Y lo interesante es lo siguiente, ¿no? Efectivamente, como lo ha mencionado nuestro compañero David, tendrá que pedirse pues, ¿no? La ratificación del juez, del fiscal superior, ¿correcto? O simplemente rectifique esta solicitud de sobreseimiento. Y el fiscal superior dice ratifica el requerimiento de sobreseimiento. Y si el fiscal lo ratifica, el juez no tendría nada más que emitir el auto de sobreseimiento, ¿no? Nos dice el artículo 346, inciso 3 del Código Procesal Penal. Pero lo interesante también es el 346.5, que dice, el juez de investigación preparatoria, en el supuesto del numeral 2 del artículo anterior, que es el 345, si lo considera, dice, admisible y fundado, dispondrá la realización de una investigación suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar. Entonces, si uno puede leer este inciso 5 dice, efectivamente, sí se puede, dice, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice el numeral 2 del artículo anterior, que es el 345? Y el 345 dice lo siguiente, los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido. Es decir, el actor civil podría oponerse, por ejemplo, a la disposición de archivo. La oposición, dice, bajo sanción de inadmisibilidad, será fundamentada y podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere precedentes. Entonces, mira, si tú regresas nuevamente al 346, si regresas nuevamente al 346, te podrás dar cuenta que dice el fiscal, no, perdón, el juez de investigación preparatoria en el supuesto 2. Y el supuesto 2 dice cuando las partes o los sujetos procesales hayan formulado oposición. ¿Qué quiere decir esto? Si regresamos a la pregunta, ahora sí, ya, habiendo revisado estos artículos, ¿el juez de oficio puede disponer una investigación suplementaria? La respuesta es no puede. Y solamente puede disponer la investigación suplementaria cuando las partes procesales se hayan opuesto, ¿correcto? Evidentemente solamente lo va a hacer el actor civil, ni modo que el abogado defensor lo vaya a realizar. Pero está condicionado a que alguna de las partes se haya opuesto al pedido de sobreseimiento y solamente va a poder decirle al señor fiscal que realice las diligencias que el fiscal superior le pueda ordenar o que la parte que se ha opuesto haya solicitado, pero no puede pedirle
que realice una diligencia de manera de oficio, es decir, a criterio del juez de etapa intermedia. Porque si eso fuese así, estaría incumpliendo este principio básico del Código Procesal Penal, que es que la acusación solamente se puede realizar el Ministerio Público y no lo puede realizar el juez de etapa intermedia, porque estaría perdiendo imparcialidad. Entonces, es muy importante ello. Y esto, bueno, ustedes van a tener esa diapositiva, así que van a poder revisarlo a detalle, pero es importante ello. O sea, es importante estar en constante capacitación porque son cosas que pasan en la audiencia y la audiencia son rápidas, se corre traslado y a veces te pueden agarrar, como se dice vulgarmente, te pueden agarrar frío. Y ahora, otro problema importante en lo que es el principio acusatorio es la prueba de oficio. Y a esta prueba sí yo le tengo un miedo terrible, un miedo terrible. ¿Por qué? Porque ahí pueden ver el artículo 385 del Código Procesal Penal, dice, ¿no? Si para conocer, dice, los hechos, y acá tengan mucho cuidado porque cuando les toque o escuchen ustedes que el juez diga prueba de oficio, ese día van a poder entender lo que les estoy diciendo, ¿no? Este temor respecto a este tipo de prueba. Y vamos a explicaros por qué, porque todo miedo tiene una justificación. Y el artículo 385 dice, si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria, es decir, por ejemplo, una reconstrucción, correcto, una inspección, no se haya realizado, dice, ya. O habiéndose realizado, resulta manifiestamente insuficiente, ¿correcto? El juez penal de oficio, porque esto ocurre en etapa de juicio oral, hay que tomar en cuenta en qué etapa nos encontramos, esto es el juicio oral. De oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. Entonces, como ustedes pueden ver, este primer artículo de 385, que es prueba complementaria, dice solamente el tema de la reconstrucción o inspección, que se puede realizar de oficio, previo debate de los intervinientes. Pero ¿por qué tienen miedo entonces, no? Si va a haber debate. ¿Dónde radica el miedo? Pero vamos a explicar primero el segundo supuesto, ¿verdad? Y el miedo lo explicamos al final. El segundo supuesto dice, el juez penal, excepcionalmente, porque estas pruebas son de oficio y pruebas complementarias, son excepcionales y solamente se utiliza para poder complementar alguna duda, o sea, para poder subsanar, para poder corregir, salir de dudas respecto de una circunstancia muy excepcional, dice, ¿no? Una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer nuevamente de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios, si en el curso de debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. O sea, este tipo de prueba complementaria y la prueba de oficio que aparece en el 385 del Código Procesal Penal sirve, ¿por qué? Sirve para esclarecer la verdad. Y acá viene algo muy importante, también una advertencia, ¿no? Porque punto seguido dice, el juez penal cuidará de no reemplazar por este medio, en este caso, prueba complementaria de oficio, la actuación propia de las partes. Es decir, si el fiscal realizó una inspección o una reconstrucción de manera equivocada o insuficiente, el juez, si esto no es indispensable, si no es indispensable, no tendría por qué solicitar o por qué realizar lo que es la prueba de oficio de una inspección o una reconstrucción. Y lo propio ocurre con la prueba de oficio que nos señala el 3852, ¿no es cierto? Solamente se va a poder realizar esta prueba de oficio cuando resulte indispensable y manifiestamente útil. No para ver si es que el imputado está mintiendo, no para ver si el testigo dijo la verdad o no, porque si dijo la verdad o no dijo la verdad, el juez tiene pues la posibilidad de poder no valorar la declaración de un testigo, ¿correcto? ¿No? Y también peritos, porque, claro, ustedes dirán, no, pero el perito es de oficio, el perito es honesto, pero cuando ocurre, por ejemplo, una querella, que nosotros también hemos tenido en la oficina, una querella, no hemos encontrado una pericia trabajada de parte, efectivamente, ¿no? Trabajada de parte. Y lo propio también ocurre con los peritos de oficio, ¿no? Porque los peritos de oficio trabajan con el Ministerio Público. El abogado defensor, por ejemplo, tiene que litigar en varias cortes.
correcto, pero el perito trabaja comúnmente con un fiscal determinado, ¿no? O sea, usualmente es conocido incluso, ¿no? Entonces, por ahí pueden subsanar ciertas omisiones que se pudo haber presentado en la pericia en la etapa de juicio oral, pero muy excepcionalmente se puede pedir ello, ¿no? Y además, dice que el juez va a cuidar de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Entonces, ¿por qué está el temor? Es el temor, ¿no? ¿Por qué uno siente temor frente a una prueba complementaria o una prueba de oficio? Y el temor es el siguiente, el inciso 3 dice, la resolución que se emite en ambos supuestos no es recurrible. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te opones, ¿no es cierto? Porque ahí dice previo debate de las intervinientes, si tú te opones a la prueba complementaria, a la prueba de oficio, si el juez te dice infundada la oposición, a ti ya no te queda nada más que hacer. Porque dice que no es recurrible, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si ese pedido de prueba complementaria, prueba de oficio, daña tu teoría del caso? O sea, ya no podrías hacer absolutamente nada. Pero claro, ustedes que se han capacitado, le van a decir, claro, yo no puedo, ya no puedo poner, ya no puedo interponer el recurso de reposición, por ejemplo, ¿no es cierto? Está regulado en el 415, yo no podría, porque dice que es irrecurrible. Le recuerden que la reposición es solicitar al mismo juez que reconsidere la decisión que está tomando. Pero podrían hacer algo, ya, podrían hacer algo. Podrían pedir la nulidad del proceso. ¿Por qué? Porque se estaría vulnerando el principio acusatorio, que el encargado aquí de acusar no es el juez, sino el Ministerio Público, la imparcialidad judicial y la igualdad procesal. Entonces, claro, el temor está en que tú no puedes no puedes apelar esta decisión porque es irrecurrible, pero puedes plantear una nulidad. Ahí es la salida. Es ahí la salida. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado y justamente para eso es que sirve estos diplomados, ¿no? Bien, ahora vayamos a otro principio, dejamos ya un poco el principio de acusatorio y vamos al principio de igualdad de armas. Ahora, el principio de igualdad de armas también es muy interesante, muy importante, porque el juez penal dice, el artículo 1, inciso 3 del Código Procesal Penal, título preliminar, dice que las partes intervienen en el proceso en igualdad de posibilidades de ejercer las facultades y derechos provistos por la Constitución. Esta igualdad, ustedes no lo van a poder ver a gran detalle en lo que es la etapa de investigación preparatoria, porque recuerden ustedes que el señorío, ¿no es cierto? El amo y señor, por así decirlo, de la etapa de investigación preparatoria no es el juez, sino lo es el Ministerio Público. Es más, ustedes para poder solicitar un acto de investigación tienen que pedírselo al fiscal y solamente con su negativa pueden ir al juez de garantías a pedir una audiencia de procedencia del acto de investigación. Si ustedes quieren proponer un medio aprobatorio, tienen que poner en conocimiento del fiscal, por ejemplo, ¿no? Pero ese poderío no es absoluto, se le termina al Ministerio Público en la etapa intermedia, ¿correcto? Porque ahí ya se va a regir con mucha más paridad, o sea, con más igualdad, este principio de igualdad de armas, ¿correcto? ¿No? Esta vez ya el Ministerio Público ya se convierte más en una parte procesal, ¿no? Y no como en investigación preparatoria, ¿no? Donde él autoriza qué acto se va a realizar. Es más, yo les cuento algo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, para que ustedes puedan aterrizar en esta igualdad de armas, ¿no? Ustedes saben que en la etapa de investigación preparatoria no se pueden realizar preguntas sugestivas, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pero sí se podría realizar estas preguntas sugeridas en lo que es el juicio oral, ¿no? Existe una prohibición expresa que prohíbe esto en la etapa de investigación preparatoria, ¿correcto? ¿Y qué ocurre, no? Estábamos en una diligencia, el Ministerio Público, valgan verdades, pues no todos los que trabajan ahí están preparados para realizar preguntas abiertas, preguntas de desarrollo o preguntas cerradas, que también se puede realizar en etapa de investigación preparatoria, sino que realiza preguntas sugestivas. Evidentemente nosotros nos oponemos, ¿no? O sea, obviamente la institución para poder oponerte es la objeción, correcto. O simplemente, señor fiscal, me opongo a la pregunta que usted está realizando porque la pregunta es sugestiva, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el fiscal frente a eso, no? Dice, a ver, señor abogado, y se dan los de cultos, ¿no? La objeción solamente sirve para la etapa de juicio oral. ¿Dónde dice eso?
¿no es cierto? Si existe una prohibición de hacer preguntas sugestivas en la etapa de investigación preparatoria, evidentemente nosotros nos podemos oponer, ¿no es cierto? Las prohibiciones tienen que estar expresas, señor fiscal, le dice uno. Pero el fiscal dice, a ver, señor abogado, parece que usted no entiende las reglas de este proceso penal. Y te dice que no, mi pregunta no es sugestiva. Bueno, dejo constancia en todo caso. No, señor abogado, usted no va a dejar constancia. Acá el único que deja constancia soy yo, porque yo soy el fiscal. Y punto. Yo digo qué cosas deja constancia, yo digo qué cosas no se va a dejar constancia. Yo digo qué preguntas se hacen y qué preguntas no se hacen. Yo acá soy el que manda, en otras palabras. A ver, señor fiscal, usted está restringiendo el derecho a oposición de esta parte procesal. ¿Y cómo termina esta anécdota, ¿no? A ver, señor abogado, si usted continúa con esa actitud, voy a proceder ¿cómo se llama? Comunicar a su colegio de abogados para que inicie un proceso contra usted porque usted no está respetando al Ministerio Público. Correcto, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ya como que eso ya te incomoda al abogado defensor. Evidentemente tú tienes que ir a una tutela de derechos porque esto no puede quedar así, no puede quedar, de ninguna manera puede quedar así. Evidentemente hemos ido a una tutela de derechos porque la tutela de derechos no solamente sirve para excluir material probatorio, sino también para exhortar a las partes procesales a que se comporten conforme al Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Pero mira, esta anécdota que les cuento, por ejemplo, ocurre en la etapa de investigación preparatoria, porque el fiscal, pues, ¿no? El juez no está presente, ¿no es cierto? Entonces, no te queda de otra que lidiar con el fiscal. Y hay fiscales que sí te escuchan, entienden, dicen, bueno, efectivamente, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, muy interesante, yo le pregunto, justamente, les cuento un poco la experiencia, ¿no? En la etapa de investigación preparatoria, cuando declara el imputado, ¿puede participar el actor civil? ¿Podría participar el actor civil en la etapa de investigación preparatoria cuando declara el imputado? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien puede decir que sí, que no? Que sí, claro, no hay ningún inconveniente que pueda participar el actor civil, ¿no? Cuando declara el imputado. Por ejemplo, en el juicio oral, efectivamente, ¿no? En el juicio oral, cuando el imputado declara, todas las partes pueden hacerle preguntas. Pero en la etapa de investigación preparatoria también ocurre esto. Por ejemplo, Carlos nos dice que sí es posible, que sí se le puede preguntar, que sí puede participar el actor civil, por ejemplo, ¿no? Alguien dice que no. O sea, por ejemplo, ustedes están, ¿cómo se llama? Son abogados del imputado y su imputado va a declarar, ¿no es cierto? Va a declarar y el actor civil está presente ahí, bien sentado. Y dice, no se preocupe, yo voy a preguntar también, ¿no es cierto? Porque yo como actor civil tengo el derecho de participar en todas las diligencias que realice el Ministerio Público porque estoy constituido como parte procesal. Y tú, a ver, si, porque una cosa es las preguntas que te puede realizar el fiscal y otra muy distinta la que te puede preguntar, o sea, puede cambiar la teoría del caso incluso completamente por las preguntas que realice el actor civil, ¿no es cierto? A ver, la respuesta es no, estimado Carlos. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen el Código Procesal Penal a la mano, van a poder ir al artículo 88 inciso 3, ¿ya? Inciso 3 dice lo siguiente. Luego dice, una vez, ¿no? O sea, obviamente que se haya pedido los nombres, ¿no? Se le haya puesto en conocimiento cuáles son los hechos que se le imputan. El artículo 3 dice lo siguiente. Bueno, el artículo 88 inciso 3 dice lo siguiente. Luego dice, ¿no? Vamos a leer el 2 para poder conocer un poco más, ¿no? A continuación se invitará al imputado, se invitará, no se hace preguntas de manera directa, sino que se invitará al imputado a que declare cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye. O sea, y es mala costumbre de que el fiscal, de manera automática, ¿usted ha sido o no usted ha sido el que lo mató? ¿Estuvo presente o no estuvo presente? O sea, directamente, cuando el artículo dice se le invitará, y él va a explicar si estuvo presente o no estuvo presente, si él ha sido o ha sido otra persona, o si lo hizo por legítima defensa, él explicará, dice, se le invitará, ¿correcto? Y dice así, se atribuye, y para indicar, de ser posible o considerando oportuno, los actos de investigación o de prueba cuya práctica demanda. El 3 que dice, o sea, una vez que ya se le invitó al imputado a declarar, dice, luego, luego se interrogará al imputado. Punto seguido, dice. En la etapa preparatoria lo hará. En la etapa preparatoria, estamos hablando de la investigación preparatoria.
Dice, lo hará directamente el fiscal y el abogado defensor. ¿Se dan cuenta? O sea, en la investigación preparatoria solamente el fiscal y el abogado defensor, efectivamente. Punto seguido. En el juicio, es otra etapa, en el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. No hay contradictorio para un imputado, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que cuando declara tu cliente, tu patrocinado, solamente debe estar el fiscal y, bueno, tú, que es el abogado defensor. Pero no puede estar ninguna parte más, salvo que estemos en el juicio. Y así lo dice el artículo 88, inciso 3 del Código Procesal Penal. Si bien es cierto, todas las partes son iguales, ejercen sus mismas facultades en el proceso penal, no todo es absoluto, existen ciertas reglas, por ejemplo. ¿Ya? Bien, solamente esto, una suerte de ejercicio. Existen más cosas, más curiosidades en el Código Procesal Penal que amerita pues una nueva conferencia y hablar de algunas cosas importantes por ejemplo, cuáles son las reglas de la declaración del imputado. Yo les planteo una pregunta ahí para dejarlos un poco con la inquietud, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Y por qué? A ver, ya sabemos que en la investigación preparatoria al imputado, no testigo, imputado, solamente le pueden declarar bueno, pueden hacer preguntas el fiscal y el abogado defensor, ¿correcto? Ya eso ya lo sabemos, lo que acabamos de leer. Pero ¿y por qué, ah? ¿Por qué no puede participar el actor civil? ¿Y por qué en el juicio sí? ¿Y por qué cuando declara un testigo, ahí sí participan todos? ¿Por qué ocurre eso? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué ocurre eso, no? ¿Por qué cuando el imputado tiene que declarar en la etapa de investigación preparatoria solamente el fiscal y su abogado defensor? Y en la etapa de juicio oral lo puede realizar cualquier persona. Bueno, todas las partes procesales, correcto, todas las partes procesales. Y solamente lo hacen de manera o sea, a través del interrogatorio, ¿no? No puede haber contra, por ejemplo, ¿no? Para el imputado, no puede haber contra. Y la respuesta es la siguiente, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Y bueno, no es tan evidente la respuesta porque existen pronunciamientos discrepantes por parte de la Corte Suprema, porque depende tú cómo lo consideres. Ya, yo les dejo la pregunta y ustedes ya la resolverán cuando tengan su tiempo, ¿no? ¿Es que la declaración del imputado es un medio de prueba o es un medio de defensa? La respuesta que tú des va a servir para entender por qué es que las partes, en este caso el actor civil, no puede interrogar en la etapa de diligencia, en la etapa de investigación preparatoria. Y lo mismo ocurre en la etapa de juicio oral, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Nos dice nuestro compañero Núñez Díaz que es un medio de defensa. Igual Rojo también nos dice, evidentemente es un medio de defensa. Efectivamente, como se está defendiendo de unos hechos una acusación, en la etapa de investigación preparatoria, él todavía tiene perenne el principio, como, como en cualquier etapa, ¿ya? Pero efectivamente en la etapa de investigación preparatoria tiene perenne todavía el derecho a la presunción de inocencia. No todas las partes pueden masacrarlo, por ejemplo, ¿no? Salvo que ésta se haya reducido ya y hayamos llegado al juicio oral, ¿no? Pero ahora, en el juicio oral ocurre algo mucho más interesante todavía, ¿ya? Y les vamos planteando problemas para que ustedes los vayan resolviendo, ¿ya? Yo puedo, cuando declara el imputado, decir, señor juez, mi patrocinado va a declarar, va a ejercer su derecho de defensa. Va a ejercer su derecho de defensa. El imputado se le invita nuevamente a que tenga que decir lo que crea conveniente respecto de los hechos que se le imputan y luego le va a tocar al fiscal, a las partes procesales y al último al abogado defensor. Ya, esas son las reglas para la declaración del imputado en un juicio. Pero pregunta, ¿se le puede aplicar refrescamiento de memoria? ¿Se le puede practicar la técnica de evidenciar contradicción al imputado en etapa de juicio oral? ¿O esto no es posible? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes ya han conseguido muchas cosas en el juicio oral y al último deciden que su patrocinado declare, porque ustedes están bien convencidos de que tienen el caso ganado, y mientras que su cliente está declarando,
el fiscal dice, a ver, señor imputado, ¿no? ¿Usted estuvo presente en el lugar de la avenida tal con la avenida tal, en el cruce? No, yo no estaba. A ver, no estaba. Muy bien, no estaba. Señor, ¿usted ha declarado anteriormente? Sí, he declarado en sede del Ministerio Público. ¿No es cierto? Sí, declarado. Bien, señor juez, solicito por favor aplicar la técnica de evidencia de contradicción porque el imputado nos acaba de dar una respuesta contraria a la que ha dado en la etapa de investigación preparatoria. El juez va a decir, bueno, se procede. La pregunta es, ¿ustedes permiten que el imputado, por ejemplo, se le pueda practicar la técnica de evidenciar contradicción o no es posible? A ver, ¿qué dice? Por ejemplo, nuestra compañera Núñez nos dice que sí se puede, dice. Alguien dice que no. Acá tenemos otra respuesta, ¿no? Raquel nos dice, eso no es posible. No es posible realizar ese tipo de conducta. Yo me opondría, dice, ¿no es cierto? Yo me opondría. Efectivamente, alguien dice otra respuesta, o un sí, o apoya a uno u otra parte. Eh, y como ya lo han respondido hace ratito, lo han respondido, ustedes mismos han dicho que la declaración del imputado es un medio de defensa, ¿no es cierto? Como es un medio de defensa, la declaración que vaya a brindar no es una fuente de información, es decir, no va a ser una declaración de lo cual sirva para poder sustentar una sentencia. Eso no es posible por el principio de no autoincriminación. Efectivamente, ¿no? Pero al margen de que el abogado se oponga o no se oponga, vamos a ver qué dicen las reglas. Recordemos que acá en el código, en un proceso penal, existen artículos que van a determinar las reglas del juego, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 376 del Código Procesal Penal, dice lo siguiente, ¿no? Si el acusado se rehúsa a declarar, bueno, eso no nos importa mucho. Dos, el 376.2 dice, si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas, dice. ¿Correcto? El acusado aportará libre, dice, y oralmente relatos, aclaraciones, explicaciones sobre su caso. El interrogatorio se orienta a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos. El interrogatorio, dice, está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. Y que no es posible preguntas repetidas sobre el hecho, sobre aquello que el acusado ya hubiera declarado, salvo y tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y que contengan respuestas sugestivas. ¿Correcto? Es decir, al imputado solamente se le pueden hacer preguntas de desarrollo, preguntas para que aclare, pero no se le va a poder evidenciar contradicción ni tampoco refrescar la memoria, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, nuevamente regresamos a la pregunta, ¿por qué no se le puede aplicar al imputado en su declaración el refrescamiento de memoria o la técnica de evidenciar contradicción? Porque lo que vaya a decir el imputado no va a ser una información que sirva como sustento para una sentencia, ¿correcto? Y esto ya ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Suprema, ¿no? Y bueno, amerita compartir con ustedes estos pronunciamientos para que cuando les pase tengan sustento para poder oponerse, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso amerita o estar en otra conferencia. Pero bueno, solamente es una suerte de ejercicio y gracias por el tema de colaborar, de responder las preguntas que se están planteando, porque esto motiva este intercambio, ¿correcto? Este intercambio de experiencias, de conceptos que tengamos del proceso penal, ¿no? Y como pueden ver, este ejercicio nos ha permitido entender cómo funciona esto de la igualdad de armas, ¿no? Si bien es cierto, todas las partes tienen las mismas facultades, esto va a depender del contexto, ¿no? A quién están interrogando, por ejemplo, si estamos en juicio, si estamos en etapa de investigación preparatoria, las reglas pueden cambiar, ¿correcto? Y otra cosa también importante es el tema de los tiempos, ¿no? Los tiempos es muy importante. Por ejemplo, para lo que es en juicio oral, por ejemplo, en los alegatos de clausura, si tenemos el principio de igualdad de partes, ¿no es cierto? El juez se le va a dar le va a dar un tiempo evidentemente mucho mayor al fiscal, dependiendo de la cantidad de acusados, ¿no? Porque si solamente van uno, o sea, el fiscal solamente ha emitido su requerimiento acusatorio contra una persona, el tiempo que tenga para poder desarrollar sus alegatos de clausura tiene que ser el mismo, más o menos, que se tenga que dar al imputado, correcto, ¿no? Y lo mismo también ocurre con las objeciones, ¿no?
A veces ocurre que el fiscal objeta y el juez evidentemente señala que efectivamente sí, fundada la objeción, reformule el señor abogado. Pero cuando el abogado objeta, ¿no? ¿Cómo se llama? El fiscal no, perdón, el juez rechaza las objeciones de la defensa, ¿no? Entonces ahí estaría cambiando las reglas de juego también. Hay que tener mucho cuidado con ello para que podamos garantizar el cumplimiento de este precepto, ¿no? De este principio de igualdad procesal. Bueno, vayamos a otro principio más, porque bueno, nos creo que tenemos una hora, si no me equivoco, en esta conferencia estamos hablando de dos principios que nos hemos pasado más de tiempo. El principio de contradicción, el contradictorio, ¿no? Eh, es también un principio básico importantísimo, ¿ya? Importantísimo. ¿Por qué? Porque el abogado defensor no va a tener un rol espectador en un proceso penal. El abogado defensor tiene un rol de ser protagonista en un proceso penal. Es decir, una vez que ustedes apersonan el proceso, ustedes no pueden ser un espectador y esperar a ver qué es lo que pasa y cómo destruyen al imputado, sino que ustedes tienen que formar parte de este juego, contradecir lo que dice el Ministerio Público. ¿Y cómo contradices en la etapa de investigación preparatoria? A través del contraexamen que puedes realizar tú, del control de preguntas que puedes realizar en los testigos, por ejemplo, ¿correcto? Proponer actos de investigación, también la realización de una pericia, proponer un perito de parte, ¿correcto? Si tu cliente, por ejemplo, cuando brinda su declaración señala que habían otros testigos, proponer la declaración de esos testigos, ¿no? Y si el fiscal no, o sea, si el fiscal dice no al lugar al pedido del abogado defensor, ustedes pueden recurrir a la etapa perdón, al juez de garantías a pedir una audiencia de procedencia de actos de investigación, pero no pueden ustedes estar como espectador. Esto en la etapa de investigación preparatoria. En la etapa intermedia pueden ejercer su derecho contradictorio a contradicción a través de un pedido de sobreseimiento, a través de un pedido de excepción de improcedencia de acción, pueden oponerse a ciertos medios probatorios. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se ha obtenido información ilícitamente porque se ha dado una detención arbitraria? Arbitraria. Esa acta, por ejemplo, de registro personal, esa acta ¿cómo se llama? De acta de detención, ¿correcto? Se ha obtenido ilícitamente porque estamos frente a una detención arbitraria. Ustedes pueden pedir la exclusión, efectivamente, si lo hacen en la etapa de investigación preparatoria, lo van a hacer a través de la tutela de derechos y en la etapa intermedia lo van a hacer a través de la oposición de los medios probatorios, ¿correcto? Y evidentemente, ya a mayor plenitud, en la etapa de juicio oral, ustedes van a poder hacer el contraexamen con todas las técnicas de litigación oral que alberga este proceso penal, ¿correcto? Y otra cosa muy importante también es el tema de que derecho a contradicción pues tiene por lo menos cuatro sustentos, ¿no? Derecho a ser oído, evidentemente, si yo quiero ejercer mi derecho a contradicción, el imputado tiene derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso. Es más, si bien es cierto, puede decir no voy a declarar, pero cuando decide hacerlo, puede solicitar al fiscal que programe una fecha y hora para poder tomar la declaración del imputado. Ocurre, por ejemplo, que el imputado al inicio guarda silencio, pero luego puede ser que su coimputado o el testigo manifieste algo falso y él crea conveniente que tiene que defenderse de eso, puede solicitar la declaración o si ya declaró, la ampliación de su declaración, evidentemente justificando los motivos. Correcto. ¿Qué pasa si el fiscal no desea hacerlo? Vas a una tutela de derechos, ¿ya? Pero en principio el derecho a contradicción se ejerce en mérito a que tenga que ser oído, ¿correcto? ¿Qué más? Derecho a ingresar pruebas. Si yo quiero contradecir los hechos que me están imputando, tengo que tener a plenitud el derecho a ofrecer medios probatorios para preparar mi teoría del caso, ¿correcto? Derecho a controlar la actividad de la parte contraria. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el fiscal niega un acto de investigación? ¿A dónde recurro? ¿A través de una tutela de derechos? ¿A través de una audiencia de procedencia del acto de investigación? A través de esta segunda, ¿no es cierto? Si yo pido una pericia, el fiscal lo niega a través de una audiencia de procedencia del acto de investigación, evidentemente sustentando la utilidad, conducencia y pertinencia de este acto de investigación. ¿Qué más? Derecho a refutar los argumentos que puedan perjudicar.
también. Y este derecho a contradicción se ejerce en todo el proceso penal. Por ejemplo, en esta lámina ustedes pueden ver las tres etapas del proceso penal, ¿no? Etapa de investigación preparatoria. En la etapa de investigación preparatoria, por ejemplo, ustedes pueden contradecir los hechos imputados a través de una excepción de improcedencia de acción. ¿No es cierto? O sea, ustedes no están de acuerdo con los hechos imputados, ¿no? ¿Por qué? Porque los hechos imputados no se realizó o no es imputable penalmente, ¿correcto? Entonces van a solicitar una audiencia de excepción de procedencia de acción. Existen otras vías, ¿correcto? De cosas juzgadas, de prescripción, yo qué sé. El artículo 6 depende de la teoría del caso, vas a poder ejercer tu derecho a contradicción a través de una tutela de derechos, participando en los actos de investigación, en la etapa de intermedia también a través de una excepción de proceso de acción, de un sobreseimiento, ¿no es cierto? Puede pedir al abogado defensor, puede oponerse a algunos medios probatorios, puede ser que no sean útiles ni pertinentes, ¿correcto? O puede ser que hayan sido obtenidos ilícitamente, también puedes oponerte a un medio probatorio. Y también vas a poder tú proponer medios probatorios. Y en el juicio oral, evidentemente, ¿cómo se llama? Se va a ejercer este derecho a contradicción a toda plenitud. ¿Y por qué digo a toda plenitud? Porque, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria puede ser que eh, ¿cómo se llama? Realizado lo que es una declaración de un cierto testigo, ¿correcto? De declaración de un testigo, y no haya notificado a la defensa. Entonces ustedes van a decir, no, como no se notificó la defensa, es una prueba ilícita porque se ha obtenido de espaldas de la defensa. Tutela de derechos, ¿no? Es lo que hizo el abogado del expresidente Castillo cuando declaró, pues, ¿no? Me parece el Ministerio del Interior había declarado, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que en la etapa de investigación preparatoria se puede subsanar. ¿Cómo se puede subsanar la omisión de no haber notificado al abogado defensor para que participe en la declaración de un testigo? A través de la ampliación, ¿sí o no? ¿Se puede pedir la ampliación o se puede pedir la ampliación de la declaración de un testigo? Evidentemente se puede pedir la ampliación. Es decir, se puede subsanar esta omisión, este derecho a contradicción. Pero eso no ocurre, por ejemplo, en la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral tiene que garantizarse el derecho a contradicción en lo absoluto. Es más, no podría iniciar la etapa de juicio oral si previamente no están acreditadas todas las partes procesales. En este caso, el abogado defensor. ¿No es cierto? No podría. Bien, vayamos terminando. El principio de inviolabilidad del derecho a la defensa. Igual, el derecho de defensa no puede ser restringido en ningún estado del proceso, en ninguno. ¿Correcto? Desde el primer momento que se tiene contacto con un hecho criminal, tiene que garantizarse el derecho de defensa, ¿no? Y esto está regulado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, y también, no solamente en este artículo noveno de título preliminar del Código Procesal Penal, sino también en todo lo que viene después, ¿no? Por ejemplo, el artículo 159 dice, el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración al contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Y acá es muy importante, ¿no? Dice, no podrá utilizar de manera directa o indirectamente. Y cuando hablamos de manera directa, se tratan de aquellos medios probatorios, documentos o sea, en este caso, actas, que se hayan tenido directamente con vulneración, es decir, se hayan practicado sin la presencia del abogado defensor, por ejemplo. El juez no puede utilizar esto para poder sustentar una sentencia. Y cuando hablamos de indirectamente, es hablar de la teoría del árbol envenenado, es decir, aquellas diligencias que se realizaron en mérito a las primeras, ¿no es cierto? Por ejemplo, muy sencillo, es la detención arbitraria de una persona por tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? Lo detengo, me parece sospechoso, ¿no? Ya tiene cara más o menos ¿no? de traficante, y lo detengo, se acabó. Y lo llevo, por ejemplo, a la comisaría y ahí se practica la inspección del vehículo, ¿correcto? Y encuentro la droga. Pregunta, ¿hubo flagrancia o no hubo flagrancia para detener a la persona? O sea, el hecho de la apariencia física justifica una detención en flagrancia, el hecho de que se ponga nervioso, el hecho de que cuando vea a la policía intente fugarse, amerita una detención en flagrancia, es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en un caso, ¿no? Se detiene a la persona porque el policía lo interviene con disparos y todo esto, y la persona evidentemente huye, ¿no? Se lo detiene y muy posterior, se realiza lo que es la inspección del vehículo y se encuentra droga. Pero, principio, primero tiene que haber flagrancia delictiva para una detención. En este caso no hubo. Primero se hizo la detención y luego se buscó. Evidentemente la droga, en este caso, había sido por sembrado, ¿no es cierto? Entonces, si la defensa no participa,
Sonia, imagino que lo están transmitiendo, ¿cómo se llama? A través de la plataforma del Diario del Abogado para poder ver la grabación nuevamente. Y, por ejemplo, ¿no? Acá, prueba directa, la que ha sido obtenida ilícitamente, y aquella, y lo indirecto es la teoría del árbol envenenado, es decir, aquellas diligencias que se realizaron con posterioridad y en mérito a las pruebas ilícitas obtenidas de manera primigenia. Pero acá ocurre algo muy interesante también, ¿ya? Amerita otra conferencia, pero, hablar del tema de prueba, la prueba independiente. Es muy interesante. Es aquella prueba que no está contaminada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente no ha sido directa ni tampoco indirectamente, sino que es independiente a la prueba directa obtenida ilícitamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les menciono, ¿no? Una detención en flagrancia delictiva, bueno, entre comillas, porque no cumple con los requisitos de una detención en flagrancia, y luego amerita la policía, sin haber comunicado incluso al Ministerio Público, realiza la inspección del vehículo sin llamar a un abogado defensor, sin hacer la grabación del mismo, y supuestamente encuentra droga, ¿correcto? ¿Qué es lo que sigue después de una vez que encuentran droga? Alguien tiene que corroborar si es droga o no. Y estamos hablando de una pericia, ¿sí o no? Entonces la pericia, yo les pregunto, ¿es una prueba obtenida directamente o indirectamente? A ver, por ejemplo, en este caso que les estoy mencionando, o sea, la respuesta es que la pericia se ha obtenido indirectamente, ¿no es cierto? Porque es una diligencia posterior, que se realiza al momento de la intervención, ¿correcto? Pero la prueba independiente, por ejemplo, es aquella que está ajena a esta y que efectivamente el fiscal para poder ameritar y que la sentencia pueda sentarse en base a esto, es acreditando que efectivamente las pruebas son independientes y efectivamente que no se utilice este artículo 159 del Código Procesal Penal. Muy bien. La presunción de inocencia, vamos a correr ahora, porque ya estamos con ahora. Efectivamente, la presunción de inocencia, necesariamente el fiscal tiene que haber derribado este principio muy importante, ¿no? Dice, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Pero también muy descuidado por parte de las defensas, y esto es un llamado de atención también a todos los abogados defensores, especialmente los casos que ocurren, que son de connotación pública, ¿no? Porque la policía son los primeros en presentar sin haber sentencia a las personas, ¿no? Detenido, lo presentan a los medios de comunicación, estas personas son las que han cometido este delito, dice. Pero no ha habido ni una investigación, no ha habido, porque recuerden ustedes que la comisión de un delito no solamente es la conducta típica, porque efectivamente puede ser una conducta típica, es decir, sí cometió el delito, pero, ¿no? Por ejemplo, robo, hurto, pero ya está ya suficiente con la tipicidad, o tenemos que revisar luego, después, luego de la tipicidad, qué es lo que se realiza, cuál es el siguiente análisis después de la tipicidad. No es la antijuricidad, es decir, saber si efectivamente usted había hurtado, había robado por necesidad, haciendo que justifique su conducta, pero ya lo presentó a los medios de comunicación, o sea, ya lo destruyó prácticamente en su vida social. Y lo mismo puede ocurrir también con casos de violación sexual, ¿no? En este caso, los casos de, por ejemplo, de violación en manada, ¿no es cierto? Las cinco personas, cuatro personas, tres personas que supuestamente realizaron esta conducta, son expuestos por la policía, ¿no? Presentados a los medios de comunicación como los autores del delito, sin haber, ¿cómo se llama? Sin haberse llevado un proceso con contradicción ni haber una sentencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que interponer una tutela de derechos para poder advertir esta vulneración del principio de inocencia, ¿no? Igual, ¿no? El artículo 2 del título preliminar también nos señala que en caso de duda, ¿no? Y esto dependiendo del tipo de defensa que vaya a realizar el abogado defensor, ¿no? La duda sobre la responsabilidad penal favorece al imputado, ¿correcto? Y bueno, en este caso, para que podamos derribar este principio de presunción de inocencia, la carga la tiene el Ministerio Público, tiene que haber una actuación probatoria en juicio y finalmente el juez tiene que emitir una valoración a través de una sentencia. Y esto va a depender mucho del tipo de defensa que realice, ¿no? En este caso, el abogado. Puede realizar una defensa activa, puede realizar una defensa pasiva, ¿no?
Si es una defensa activa, por ejemplo, va a proponer una coartada, una teoría del caso contraria a la sostenida por el Ministerio Público para buscar una duda, ¿correcto? Y finalmente también puede realizar una defensa pasiva, es decir, solamente negando los hechos imputados por el Ministerio Público y mostrando que efectivamente existe insuficiencia probatoria, ¿no? Defensa activa, defensa pasiva, depende de la técnica, perdón, depende de la estrategia que pueda realizar el abogado defensor, ¿no? La publicidad del juicio también igual, otro principio muy importante, especialmente porque va a tener un doble control, ¿correcto? Un doble control. No solamente de parte de los abogados defensores de las partes procesales, sino también del público en general, ¿no es cierto? Todos tenemos que ver, salvo muy excepcionalmente, tenemos que ver el desarrollo de cualquier audiencia, juicio oral, ¿no? El juicio oral, ¿correcto? La oralidad, como ya les había mencionado, es muy importante conocer las técnicas de litigación oral y sobre todo este nuevo Código Procesal Penal le pone un reto muy importante a los abogados defensores, a los fiscales, al autor civil, al tercero civil responsable, que es tener la facilidad de palabra para poder hacer peticiones, ¿no? Toda petición se realiza oralmente, ¿no? El abogado que tenga esta limitación tendría que desarrollar y desarrollar esta habilidad, ¿no? De hablar en público, ordenar las ideas y practicarlas, ¿no? La oralidad es un ejercicio. Créanme que la oralidad, para aprender a oralizar, no lo van a aprender leyendo libros, tienen que practicarlo, ¿no? Hacer simulaciones para que ustedes puedan sustentar unos alegatos de apertura, por ejemplo, las objeciones, practicar unos alegatos de clausura, entre otras diligencias que se puedan realizar, ¿no? El principio de inmediación también es importante porque el juez tiene que tener contacto directo con la prueba y también con las partes procesales, ¿no? Y la identidad personal. Vamos a finalizar con esta, por el tema de la hora. Ahora con las audiencias que se están desarrollando de manera virtual, muchos jueces apagan su cámara. O sea, es más, me han contado algunos abogados que incluso no conocen quién es el juez, no solamente escuchan su voz nomás. O sea, estamos hablando de jueces sin rostro, ¿no es cierto? Ustedes están en la obligación, perdón, en el derecho de pedir que el juez y los jueces, si es un colegiado, prenda su cámara, porque el artículo 356 dice que el desarrollo del juicio se hace pues con la identidad física del juzgador y eso no solamente se realiza, no solamente se realiza con la identidad de las partes, sino el juez y esto sin lugar a dudas no se va a realizar solamente con el nombrecito y que el juez esté hablando, sino que hay que observarlo, hay que ver si hay que tener contacto directo porque la virtualidad no restringe el contacto directo que puedas tener con el juez. O sea, hay que ver si nos está escuchando o está en otra, ¿no? Ha habido videos en los que el juez está llamando por celular, está hablando, hablando con otra persona, y el abogado ha preparado su teoría del caso, ha preparado su diapositiva para poder poner, y el juez ni caso le hace. Usted tiene el derecho de que el juez te tiene que escuchar, te tiene que escuchar, te tiene que observar. Identidad física del juzgador, dice el principio. ¿Correcto? Y bueno, el principio de unidad o concentración tiene que ver que los jueces que vayan a seguir el proceso tengan que estar presentes de inicio a fin en todo el desarrollo del plenario, ¿no? Puede haber, por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros, estamos en un juicio en Puno, ya estaba a 2 sesiones para que termine y hay cambio de jueces, 2 jueces salieron, por ejemplo, un colegiado, evidentemente se declara nulo todo el proceso y se retrotrae todo a la etapa inicial del juicio oral, ¿no? O sea, tiene que haber ese contacto, esa continuidad por parte del juez, ¿no? Todos, o sea, si son un colegiado de A3, pueden cambiar uno, pero no pueden cambiarse dos. Ya se estaría perdiendo este principio, ¿no? Lo cual acredita la nulidad de todo el proceso. Bien, espero que haya sido de agrado la conferencia de hoy día. Nos hemos quedado con 57 personas y si hubiera alguna pregunta, algún comentario, pues podríamos escucharles y resolverlas si es que hubiese tiempo, ¿no? Correcto, doctor. Agradecer, doctor, por la excelente ponencia y sí, como usted menciona, podrían, estimados participantes, saber si alguien tuviera una o dos preguntas para ya dar concluida la presente sesión. Por favor, levantar la mano o en todo caso escribir en la bandeja de Zoom. Respecto a la asistencia, se enviará, en todo caso, si no, que no se envíe, se tendrá en cuenta porque la sesión está grabada. Y asimismo se subirá también a la plataforma de Facebook o en todo caso también se subirá al canal de YouTube del portal jurídico El Diario del Abogado para que puedan nuevamente revisar
la presente sesión, ¿no? Ya, me parece que no hay ninguna pregunta. Bien, sí, correcto, doctor. Creo que no hay ninguna pregunta, todo ha quedado claro. Bien, doctor. Al parecer no hay ninguna pregunta. Agradecerle nuevamente, doctor, a nombre del portal jurídico del Diario del Abogado, por su excelente participación en este diplomado. Y bueno, esperamos nuevamente encontrarlo en otro diplomado, curso que realiza el portal jurídico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Que tengan ustedes muy buenas noches y también buenas noches a los demás participantes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esperemos vernos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias con todas las personas que se quedaron hasta el final de esta conferencia y nada, espero contar con ustedes para una siguiente ponencia. Así será, doctor. Buenas noches con todos.